Hola, muy buenas tardes. Me las han puesto hoy. Se ve que, bueno, hoy o a lo mejor hace unos días, pero... ayer. Pues, bueno, pues parece que ya tienen. Bueno, me presento. Yo soy Fernando Lucas, soy uno de los enfermeros del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Alicante. Y bueno, pues en primer lugar quería agradecer, por supuesto, a Adela que me haya invitado a participar en estas sesiones y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes pues que estén aquí presentes, porque bueno, pues la verdad es que siempre dedicar un tiempo y un esfuerzo para escuchar o para venir a una sesión, pues eso requiere un reconocimiento, o es importante darle un reconocimiento. El motivo por el que me invitan a participar es para hablar sobre cuidados relacionados con la diabetes, pero cuidados, vamos a decir, avanzados, ¿no? Es decir, cuando ya estamos en una situación en la que tenemos que hacer un manejo avanzado un poco de la diabetes, ¿no? Y en eso va a intentar, o es lo que había traído un poco para hablar en esta sesión. Eso sí, antes y siempre que quieran, ¿vale? Me gustaría saber si alguna de las personas que hay aquí tiene diabetes. Si lo quieren comentar o si lo quieren señalar. Veo que hay algunas afirmaciones y luego lo que querría saber es si tienen claro si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Muy bien. Y si llevan tratamiento con insulina o solo con medicación. Con medicación. Bueno, en principio, como les decía, he preparado una presentación que va dirigida a revisar cuidados relacionados con el tratamiento avanzado, ¿no? Y ello implica también el tratamiento con insulina. No es que con esto quiera ser ni mucho menos desalentador, pero es cierto que a veces por la historia natural de la enfermedad, pues puede que en algún momento se pueda requerir este tratamiento u otro que sea inyectable, con lo que alguno de los contenidos podría ser interesante, aunque ahora mismo no se estén manejando con este tratamiento, no se estén manejando con el tratamiento con insulina. Y bueno, pues dicho eso, la presentación se centra, o los objetivos a revisar se centran pues en los autocuidados que consideramos un poco básicos, ¿no? Por un lado, los pilares fundamentales del tratamiento, ¿no?, en la diabetes, la importancia de la educación diabetológica, esto también es algo a tener en cuenta. Luego, bueno, algunas pinceladas o algunos aspectos relacionados con el tema de la medicación, también con el tema de la alimentación, con el ejercicio físico, que son, podríamos decir, los pilares fundamentales del tratamiento, y luego también los relacionados con la monitorización de la glucosa y con lo que llamamos el autocontrol, ¿no? Que aunque luego también lo mencionaremos un poco, en principio cuando hablamos de autocontrol nos referimos un poco a ese desarrollo de habilidades, de competencias que vamos haciendo en el tiempo para intentar gestionar lo mejor posible el tratamiento de la diabetes, para gestionar lo mejor posible nuestra enfermedad. Y en primer lugar, bueno, pues nos centraríamos un poco en lo que son los pilares, ¿no? Posiblemente, o igual anteriormente esto ya lo han comentado, ¿de acuerdo?, en alguna de las sesiones previas, y bueno, pues si es así, nos va a servir un poco para reforzarlo, ¿no? Actualmente el tratamiento de la diabetes se centra pues en lo que es el fármaco, en lo que es el tratamiento farmacológico. En el caso de la diabetes tipo 1, básicamente es la insulina. ¿Por qué? Pues porque es vital para sobrevivir. En la diabetes tipo 1 lo que ocurre es que nuestro páncreas deja de producir insulina completamente y entonces tenemos que aportarla desde fuera. Mientras que en la diabetes tipo 2 es una diabetes donde se combinan, podríamos decir, como algunos factores. Es decir, por un lado hay como una resistencia a que la insulina haga bien su trabajo y luego con el tiempo pues como que se tiende a producir también menos insulina. Y la combinación
Esto es algo más complejo, pero bueno, de una forma así un poco general podríamos definirla de esta forma, pero en definitiva que para llevar a cabo un tratamiento farmacológico adecuado de la diabetes tipo 2 sí que se pueden emplear otras herramientas, en este caso fármacos, también, o sea, pastillas, también insulina y algunas medicaciones que se inyectan como la insulina, pero que no son insulina, ¿no? Y junto con los fármacos también es necesario llevar a cabo un plan de alimentación. Creo que también en visitas y en sesiones previas, creo que también pues les han hablado sobre el tema de la alimentación. Nosotros hoy veremos como una parte más avanzada que solemos trabajar con la población con diabetes tipo 1 y también en algunos casos en diabetes tipo 2 que llevan tratamiento con insulina rápida. Ahora luego lo describiré más detenidamente. Y junto con la alimentación también es muy importante como tratamiento el ejercicio físico. El ejercicio físico ha evidenciado o ha demostrado que puede mejorar el control de la glucosa, especialmente para las personas con diabetes tipo 2 y también puede contribuir por los diferentes beneficios que tiene, puede contribuir a un mejor estado de salud para las personas con diabetes tipo 1. Y por supuesto que además de estos tres pilares, en algunos casos, en personas con diabetes tipo 1 como norma general, pero en personas con diabetes tipo 2 en algunos casos, especialmente si llevan tratamientos que pueden provocar que la glucosa baje más de lo esperado, en estos casos, bueno, pues también es necesario realizar mediciones de glucosa, realizar controles de glucemia capilar. Para esto se utilizan aparatos que, a los que se les introduce una tira reactiva. Ahora luego les enseñaré uno, o lo pueden ver, que está aquí en la mesa. Y se pinchan el dedo, obtienen una muestra de sangre, la colocan en esta tira y pasados unos segundos les da el resultado, les muestra el nivel de glucosa que tienen. ¿Qué pasa? Que es muy importante saber cómo está nuestro nivel de glucosa en determinados momentos cuando tenemos diabetes, porque así podemos ver cómo nos afecta el tratamiento farmacológico, porque así podemos ver cómo nos afecta nuestra alimentación o el ejercicio físico que realizamos. Lo podemos ver mejor, ¿de acuerdo? Por esto, a lo mejor al principio, cuando se inicia o cuando nos diagnostican diabetes, en concreto diabetes tipo 2, pues aunque no llevemos medicaciones que nos puedan producir valores bajos de glucosa, pero puede ser necesario el ver nuestro nivel de glucosa para entender cómo nos afecta el inicio del tratamiento que nos han pautado. En personas con diabetes tipo 1 sí que tienen que medir su nivel de glucosa de forma regular. El caso es que esa información que nos dan los controles de glucosa pues nos permiten ver cómo nos afecta el tratamiento, como os decía, y nos permiten también ajustar ese tratamiento. Y en ese proceso de ajuste generalmente interviene el equipo de salud, es decir, les ayudan a ajustar el tratamiento farmacológico, en concreto, cuando hablamos de medicación, el médico o el endocrino, pero también sirve para que nosotros tomemos mejores decisiones en nuestro día a día. Un ejemplo es, nos vamos a comer y a lo mejor ese día nos confiamos un poco más en lo que estamos comiendo, en el sentido de que pensamos que no nos va a afectar demasiado nuestro nivel de glucosa, y el hecho de realizar un control de glucosa 2 o 3 horas después de una comida, de esa comida en concreto, y ver que el nivel se ha escapado más de lo habitual, pues esto nos hace ver que aquella comida nos ha provocado aquella subida de glucosa, ¿no? Y por tanto nos sirve para en la siguiente ocasión igual reflexionar sobre lo que vamos a comer cuando nos vamos fuera, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto. El tema es que aparte de la medición de glucosa capilar, de la medición de glucosa en el dedo, también han aparecido desde hace ya algunos años lo que se conocen como los sensores de glucosa. Los sensores de glucosa son pequeños dispositivos que se aplican en el brazo y que permiten medir la glucosa. Es de otro espacio, es lo que se llama la glucosa intersticial, pero permite medir la glucosa de forma continua durante las 24 horas. Entonces esto es una foto o mejor dicho, una información completa de lo que nos pasa, ¿no? Y suele ser muy útil para ajustar el tratamiento y, como les avanzaba antes, para tomar mejores decisiones sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Si yo
camino, cuando hago glucemias capilares tengo que hacerme el control antes, después, para ver cómo me afecta el ejercicio, ¿no? Pero con el sensor, según voy viendo cómo va la gráfica, puedo ver muy bien lo que me pasa en todo momento, tanto antes, durante, después, en la noche siguiente, de una forma, como digo, continuada. Ahora les enseñaré un ejemplo. En definitiva, el tratamiento de la diabetes, de forma un poco general, se centra en el tratamiento farmacológico, alimentación, ejercicio físico. En algunos casos es necesario medir el nivel de glucosa, especialmente en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 se tiene que hacer de forma regular. Y esto nos da una información para poder ajustar, insisto, en lo que es el tratamiento o nuestro plan terapéutico y, por tanto, para gestionar lo mejor posible nuestra enfermedad. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de tener el mejor control posible. Y actualmente, para evaluar el control de la glucosa, se utilizan diferentes parámetros. Y uno de ellos, aunque tenga este nombre así un poco técnico, es lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que es una prueba que suelen pedirnos en la analítica en determinados momentos y a las personas con diabetes se la piden regularmente para ver el grado de control que tienen de su diabetes. ¿De acuerdo? Esa hemoglobina o ese resultado, el objetivo se define en función de las características de la población, pero podríamos decir que como norma general, aunque luego, insisto, según las características de la población puede variar, pero como norma general lo que se intenta es que esté por debajo de del 7%. Y ya para terminar esta parte, como les decía, con respecto a la monitorización, o sea, con respecto a lo que es el control de la glucosa, aparte de evaluar la hemoglobina glicosilada, también en los últimos años, desde que han aparecido los sensores de glucosa, se evalúa también cuánto tiempo pasa nuestra glucosa entre determinados niveles. Es lo que se llama los tiempos en rango. Es decir, cuando yo llevo un sensor, ¿de acuerdo?, lo que voy a intentar, a base de manejar lo mejor posible mi tratamiento, es mantener un tiempo en rango, es decir, un tiempo en el que la glucosa esté entre 70 y 180, mayor del 70%. ¿De acuerdo? Intentamos que la glucosa se mantenga entre 70 y 180 el mayor tiempo posible, ¿vale? Y se considera que tenemos un buen tiempo en rango cuando es mayor del 70%. ¿De acuerdo? Por supuesto, no hay que olvidar que en el tratamiento de la población con diabetes no se entiende la diabetes de forma aislada, sino en un contexto de prevención de factores de riesgo cardiovascular. Es decir, personas con diabetes posiblemente, además de tratar de controlar la diabetes, pues también se trata de controlar otros factores como puede ser la hipertensión, el colesterol o el peso, ¿no? Esto, lógicamente, también es muy, muy importante. Y en cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico del que hablaba al principio, ¿no? Con respecto a la población con diabetes tipo 1, el tratamiento se centra actualmente en dos sistemas, podríamos decir, ¿no? Por un lado, los sistemas que se centran en el tratamiento con plumas, es decir, las personas con diabetes tipo 1, y esto es lo que lleva la mayoría de la población con diabetes tipo 1, pero también algunas personas con diabetes tipo 2 que llevan a lo mejor muchos años de evolución y por diferentes circunstancias necesitan el tratamiento con insulina, ¿no? Bueno, pues en este caso, las personas que tienen diabetes tipo 1 utilizan lo que son estos dispositivos, que son las plumas de insulina, ¿de acuerdo? Entonces, con estas plumas lo que hacen es aportar insulina para mantener sus niveles lo mejor posible. Teniendo en cuenta que generalmente utilizan insulina lenta, que se pone una vez al día, ¿vale? Y luego insulina rápida para cada una de las comidas, y así que el nivel de glucosa no suba demasiado después de esas comidas, ¿vale? Pero además de esta forma de tratamiento, también contamos con esta otra forma que podríamos decir que es la más evolucionada, y es la que parece que contribuye a reducir más la hipoglucemia, la flexibilidad en el tratamiento y a mejorar lo máximo posible el control.
Y estos dispositivos que ustedes ven aquí son los que llamamos bombas de insulina. Son aparatos que solo emplean insulina rápida, que entra poco a poco durante las 24 horas, ¿de acuerdo? Y cuando la persona va a comer, programa en ese dispositivo una dosis para que le pase en ese momento y así le pueda cubrir o pueda conseguir que no le suba demasiado la glucosa después de esa comida, ¿vale? Pero además con la gran ventaja, y es que estas bombas desde hace no mucho tiempo, desde hace tiempo sí que están conectadas ya a los sensores de glucosa, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en poquito tiempo han evolucionado de manera considerable, ¿no? Es decir, las bombas, a la vez que administran insulina, también van conectadas a un sensor de glucosa. Es decir, la persona lleva... Sí, mira, efectivamente. Esto lo tienes aquí. Mira, ¿ves? Esto de aquí... ¿Cómo te llamas, perdón? Antonio. Antonio, mira, esto de aquí es el sensor de glucosa, este que ves aquí. Este es otro. Y aquí lo trae esta pequeña, que por eso traía esa imagen. ¿Vale? Vale, y no es la bomba, ¿no? O sea, claro, eso es el sensor, efectivamente, y otra cosa es lo que es la bomba de insulina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué hacen estos sistemas? Cuando hablamos de todo el conjunto, lo que hace Antonio es que la bomba es capaz de recibir la información que le envía este sensor. Es decir, yo llevo la bomba, no sé si me escucháis bien, ¿eh? Si en algún momento veis que me separo del micrófono, me avisáis, ¿eh? Yo llevo la bomba por un lado, ¿de acuerdo? Y esta cánula la llevo puesta, generalmente se pone donde se recomienda la administración de insulina, es decir, en abdomen, en brazos, en la parte superior de la nalga externa o bien en los muslos, ¿no? Entonces yo llevo mi bomba con mi cánula puesta y a mí me está suministrando insulina constantemente. Pero aparte llevo un sensor, sensores que no disponemos, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, sí que se entregan en los centros de salud para la población que se puede beneficiar de ello, pero no tenemos muestras, pero bueno, que aquí se puede ver lo que son los sensores y el espacio más o menos que ocupan. Podríamos decir que tiene un tamaño similar a una moneda aproximadamente, ¿vale? Puede ser un poco más o menos voluminoso según el sensor, pero más o menos ese es el volumen. Entonces, yo el sensor me lo aplico en el brazo, ¿de acuerdo? Y la bomba la llevo por otro lado de esta forma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el sensor me envía información a la bomba continuamente y yo en la bomba puedo ver el nivel de glucosa que tengo. ¿Los sensores solamente se le dan a la gente que tenga tipo 1 o los de tipo 2 también se pueden...? Efectivamente, actualmente están financiados en nuestra comunidad para la población con diabetes tipo 1, pero es muy probable, porque ahora mismo lo que pasa es que quiero ser muy prudente porque de momento no es oficial, pero es muy probable que también para algunos supuestos con diabetes tipo 2 se financie. Es muy probable. Y cuando hablamos de algunos supuestos nos referimos a personas con diabetes tipo 2 que llevan tratamiento con insulina. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero en eso quiero ser prudente porque aún no nos consta lo que es la normativa un poco oficial, vamos a decir, para que salga. Pero vamos, pero va a salir. De todas formas, Fernández, hay gente que se lo compra por su cuenta, en Amazon y por ahí. Toda la razón. Su cuenta y, bueno. Toda la razón. Hay una de las casas que tuvo una estrategia muy de venta al público independientemente, ¿no? De la vía un poco sanitaria y eso ha fomentado posiblemente, creo que antes también pasaba, pero ha fomentado posiblemente a que la gente en un momento determinado se lo pueda comprar y de hecho efectivamente puede pasar. Yo hablaba de lo que está financiado para que no tenga coste. Efectivamente, si uno en un momento determinado decide comprarlo por cuenta propia, lo puede hacer. Lo que pasa es que antes de comprarlo, si no entra dentro del grupo de población que está financiado, es decir, si yo no entro porque tengo diabetes tipo 2, pero por ejemplo no tengo tratamiento con insulina, pues quizá lo ideal antes de comprarlo es que lo consulte con mi equipo de salud, pues sobre todo para valorar la pertinencia. Es decir, es verdad que nos va a dar mucha información y puede ser muy útil, pero a lo mejor también, según el caso, posiblemente con glucemia capilar, por ejemplo,
podemos evaluar los inicios o si hay un cambio de tratamiento o un cambio de estilo de vida, que a veces ahí es donde pues también se recomienda aumentar un poco la monitorización, o sea, el control de glucosa para ver uno cómo va, ¿vale? Pero de ahí a comprarse un sensor, sí, podría ser, pero... Claro, muy bien apuntado. En ese caso, posiblemente si se hace más controles es porque lleva un tratamiento hipoglucemiante, con lo que igual en la mayoría de esos casos entra dentro del grupo de financiación, efectivamente. Porque si me tengo que hacer controles es porque posiblemente lleve un tratamiento farmacológico hipoglucemiante, lleve insulina y en ese caso pues igual ya entro dentro de los grupos que estarían financiados. ¿He contestado? ¿Vale? Bueno, el tema un poco es que estos son, bueno, pues los tratamientos más avanzados en diabetes tipo 1 y, bueno, pues actualmente contamos con sistemas para población con diabetes tipo 1 que son capaces de hacer, bueno, pues esto que he traído y que trato de mostrar en la diapositiva. Esto es el registro continuo de glucosa que tiene una persona a lo largo del día. ¿De acuerdo? Y esto de aquí son las dosis de insulina. ¿Se ve bien? Son las dosis de insulina que en principio ha administrado esa persona a lo largo del día. ¿De acuerdo? Es decir, aquí ha puesto insulina para el desayuno, aquí ha puesto insulina pues posiblemente para el almuerzo, esto ha sido insulina para la comida y aquí parece que ha puesto 2 dosis para la cena. ¿Qué pasa? Que la persona está viendo constantemente durante las 24 horas cómo va su nivel de glucosa. Y, como decía, las bombas de insulina administran insulina rápida de forma continua durante todo el día. Y luego, antes de cada comida, la persona tiene que programar estas dosis, ¿vale? Estas dosis, para programarlas, además, utilizan lo que se llama una calculadora de bolo. Es decir, yo introduzco los hidratos de carbono que voy a tomar e introduzco, bueno, o lo capta el sistema, el nivel de glucosa que en ese momento tengo. Y en base a esos dos datos nos calcula una dosis de insulina, que si estamos de acuerdo la administramos y si no la podemos ajustar y administrarla. Oye, porque tienes en cuenta el nivel de glucosa y tienes en cuenta lo que voy a comer, pero resulta que yo luego voy a hacer varios recados y me voy a mover, voy a hacer una actividad física. Lo que no quiero es terminar en hipoglucemia, no quiero tener un bajón de glucosa. Pues lo que voy a hacer es quitarme parte de la dosis que tú me has recomendado. Esto es capaz de hacerlo estos sistemas. Pero insisto, para población con diabetes tipo 1. Y no solo eso, sino que, como les decía, estos sistemas liberan insulina rápida continuamente, aunque nosotros luego en cada comida tengamos que ponernos una dosis para la comida. Aparte de eso, el sistema libera insulina constantemente. Pues esa insulina, el aparato es capaz de modularla, es decir, de liberar más o menos cantidad según cómo vaya nuestro nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Y hay momentos en los que a lo mejor nos suspende completamente el suministro de insulina basal que está liberando. ¿Por qué? Porque ve que la glucosa va a bajar y se va a acercar a un valor de 70. ¿De acuerdo? Y cuando el aparato detecta que la glucosa está subiendo, pues nos va a liberar más insulina e incluso va a aplicar o va a administrar pequeñas dosis correctoras. El propio sistema nos va a poner dosis, aparte de los incrementos que haga de insulina basal. Esto es lo que es capaz de hacer estos sistemas para tratar de controlar lo mejor posible el nivel de glucosa en personas con diabetes tipo 1. Mientras que en población con diabetes tipo 2, pues nos encontramos con tratamientos, bueno, pues diferentes, ¿no? Es decir, por un lado, contamos con fármacos, que yo creo que esto el otro día, me imagino que la doctora Yesber lo estuvo revisando. También contamos con medicaciones que se administran como la insulina, pero que no son insulina. Y por último, como en personas con diabetes tipo 1, también se pueden llegar a administrar insulina, ¿no? Como les decía, un poco
para lo que me invitan a participar es para hablar sobre los cuidados avanzados en diabetes, ¿no? Y por eso me pareció oportuno hacer hincapié y revisar algo tan básico como es la técnica de inyección de insulina, que podríamos decir de forma general que se podría también parecer o extrapolar a lo que es la inyección de alguna medicación que me tenga que pinchar, aunque no sea insulina, ¿no? Para la diabetes, ¿eh? Y con respecto a esto, bueno, pues lo que recomendamos o lo que se tiende a recomendar a la hora de administrar insulina es que principalmente siempre cuando se va uno a poner la insulina es muy importante, lógicamente, lavar las manos con agua y jabón y explorar la zona donde se la va a poner. ¿Por qué? Pues porque ahí no tenemos que tener ningún problema, podríamos decir. Es decir, no tiene que haber irritación, no tiene que estar inflamado, no tiene que haber bueno, pues ninguna lesión, es decir, tiene que estar la zona sana, ¿no? Y esto, lógicamente, pues es muy razonable. Cuando hablamos del bolígrafo, que también llamamos pen, y que nos referimos a estas herramientas, ¿vale? Que son estas de aquí, que también las pueden luego curiosear, si alguien, no entiendo que no hay una ilusión especial en conocer estos dispositivos, porque eso implicaría que nos tenemos que poner insulina, pero bueno, tenemos aquí algunos ejemplos por si luego los quieren ver, ¿no? El caso es que este tipo de dispositivos o estas plumas, como decía, en principio son las que nos van a ayudar o nos van a servir para ponernos la insulina, ¿no? Y es que no me da tiempo hablando. Y habitualmente la técnica, bueno, pues se centra básicamente en, como les decía, nos lavamos las manos, comprobamos la zona donde nos vamos a administrar insulina y a continuación lo que hacemos es conectar o colocar una aguja que nos va a servir para administrar la dosis, ¿no? Para colocar... ¿Se me oye así también? Para colocar lo que es la aguja, lo que hacemos es, no sé si lo apreciarán bien desde su posición, pero lo que se hace es, bueno, pues se retira la lengüeta de la aguja, ¿de acuerdo? Y luego es muy importante conectarla siguiendo el eje de la pluma. Si lo hacemos en este ángulo, no se lo apreciarán bien, pues tenemos el riesgo de romper la aguja que hay en su interior o doblarla, ¿no? Entonces lo ideal es conectarla siempre como siguiendo el eje de la pluma. A continuación es importante enroscarla, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues retirar el capuchón o los capuchones que vienen de protección. Las agujas suelen ser de una longitud muy corta y, de hecho, las que se recomiendan actualmente es que sean de longitud muy corta, porque estas longitudes tan cortas, de 4 o 5 milímetros, suelen ser suficientes para dejar la insulina donde nos interesa que debe quedar, y es justamente en la grasa que tenemos debajo de la piel, lo que también se conoce como el tejido subcutáneo, ¿vale? Una vez que tenemos colocada la aguja, lo que se recomienda siempre es cargar 1 o 2 unidades, ¿vale? Porque de esa manera lo que vamos a hacer es comprobar que sale insulina a través de la aguja. De esta manera lo que estamos comprobando es que la aguja funciona bien. Comprobamos que no hay ninguna obstrucción y luego, por otro lado, dejamos el sistema completamente lleno de insulina para que luego, cuando programemos la dosis, nos administremos exactamente la cantidad que hemos programado, ¿vale? A continuación, lo que haremos siempre es cargar la dosis que nos hayan indicado. Vamos a suponer pues que sean 8, 7, 10, 14 unidades, según la pauta que llevemos, ¿no? Y una vez que hemos cargado la dosis, nos iremos al lugar del pinchazo, donde lo que se recomienda es, si la aguja es muy corta, posiblemente, aunque esto debe ser consensuado, si alguien en un momento determinado lo necesita, deberá ser consensuado con su equipo de salud, pero es posible que tengan que pincharlo sin necesidad de coger pellizco. Es verdad que para niños muy pequeños o adultos de constitución delgada sí que puede ser necesario coger un pellizco en el lugar donde nos vamos a pinchar, ¿vale? Y una vez que hemos cogido ese pellizco, si hace falta, o si no hace falta no lo cogemos, introduciremos la aguja en ángulo recto, ¿de acuerdo? Una vez que lo hemos introducido, lo que haremos a continuación es presionar el botón de inyección hasta llegar al final. Pero solo lo presionaremos, ¿de acuerdo?, cuando ya la aguja esté dentro del cuerpo, no antes, para no liberar dosis de forma accidental.
Cuando hayamos llegado al final, una vez que hemos pasado toda la dosis, se recomienda mantener la presión en el botón de inyección durante unos 10 segundos para que termine de pasar toda la dosis y para reducir el riesgo de fuga de dosis de insulina a través del lugar donde nos hemos pinchado, ¿vale? Una vez que ya ha pasado la dosis, retiramos la aguja. Si habíamos cogido pellizco, lo soltamos, ¿de acuerdo? Podemos presionar un poquito sobre el lugar del pinchazo con un algodón, pero no debemos frotar, ¿vale? Y finalmente colocaremos el capuchón grande sobre la aguja y lo retiraremos, ¿de acuerdo? La retiraremos para dejarla ya preparada para la siguiente dosis, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que trataba, lo que quería un poco de repasar, ¿no?, relacionado con la técnica de inyección. Como ven, es muy importante coger bien el pellizco en caso de que sea necesario. Ahí solemos recomendar pues, que se haga con 3 dedos, con el pulgar, con el índice y con el corazón. Tenemos que hacerlo de tal manera que consigamos aislar la grasa que tenemos debajo de la piel y evitar coger el músculo, porque si hacemos una inyección intramuscular, aparte de que podría ser algo más molesta, también tenemos más riesgo de variabilidad en el control. Esa insulina se puede absorber más rápido y podría absorberse más rápido y bueno, pues tener un efecto no deseado, ¿no? Es muy importante con respecto a las agujas tener en cuenta que lo que se recomiendan son las agujas de longitud más corta. Posiblemente la de 4 milímetros, o parece que la de 4 milímetros, podría ser una aguja óptima para toda la población, incluyendo a personas que puedan tener sobrepeso u obesidad. Es cierto que para estos casos, aunque las que se recomiendan es la de 4, también podrían utilizar la de 5 sin problema. Y como les avanzaba, para los niños o personas que tienen muy poquito tejido subcutáneo, sí que, aunque utilicemos la aguja de 4 milímetros, sí que puede ser pertinente coger pellizco, porque así aseguramos la administración de insulina en la grasita justo que tenemos debajo de la piel. En el caso de que las agujas ya sean de 5 milímetros o de 6, pues como norma general se va a recomendar también coger pellizco, aunque se ha visto que, por ejemplo, con la aguja de 6, si se aplicara en ángulo de 45 grados, bueno, pues en principio, sin necesidad de coger pellizco, parece que no aumenta el riesgo de que lleguemos al músculo, ¿no? Y con respecto a la técnica, algo más importante o algo muy importante a resaltar es el hecho de que las agujas son de un único uso. En la caja ya especifican un poco con este símbolo, dan a entender con este símbolo que no se deben reutilizar. Ya después del cuando se realiza el primer pinchazo, ya hay un deterioro que no se ve en la aguja a simple vista, pero hay un deterioro de la aguja, hay un acodamiento, podríamos decir, de la aguja, que luego puede favorecer los microtraumatismos. Y esto podría tener cierta asociación con la aparición de algunas complicaciones que se producen por administrar insulina siempre en el mismo sitio y por reutilizar las agujas, que es en concreto lo que se llama la lipohipertrofia, que ahora les hablaré un poquillo de ello, ¿no? En cuanto a la hora de administrar la insulina, bueno, pues sobre todo resaltar o reforzar que lo que principalmente se recomienda es que se roten o se varíen las zonas cuando uno tiene que ponerse insulina. Hay varios esquemas, hay algunos esquemas, mejor dicho, que se han visto que son útiles, sobre todo cuando se trata como de aplicar la insulina por cuadrantes, ir variando, por ejemplo, en el abdomen, un cuadrante una semana, otro cuadrante otra semana y así sucesivamente. Nosotros, pues proponemos o planteamos alguna propuesta que va en esta línea, es decir, de lunes a domingo, por ejemplo, según el día de la semana, yo me puedo acordar si me tengo que poner más arriba porque es a principios de la semana y a finales de la semana pues me voy aplicando más abajo. Es decir, por el día de la semana me puedo acordar más o menos dónde pincharme. Esto puede ser un mecanismo que sin utilizar ninguna otra regla, más o menos me puedo acordar, ¿no? Y lo que sí que resaltan habitualmente es que a la hora de administrar insulina hay que dejar un margen de 1 centímetro entre un pinchazo y el siguiente, y quizá lo ideal es que cada región no la utilicemos durante más de 4 semanas, ¿no?
En el caso de la insulina rápida, pues por ejemplo, proponemos a lo mejor utilizar el abdomen, también se puede utilizar el brazo, lo que pasa es que si es necesario coger pellizco requiere colaboración de una tercera persona. Y en el caso de los muslos, bueno, pues se suele recomendar la zona como lateral y un poco anterior. Y en la nalga, pues la parte superior externa, ¿no? Quizá este dibujo es bastante optimista, ¿no? Pero bueno, que es una opción, ¿no? Y a propósito de la técnica, pues cosas a tener en cuenta, por ejemplo, factores asociados al dolor, ¿no? O aspectos relacionados con el dolor, ¿no? Es decir, la ventaja que tienen actualmente las agujas de insulina es que son muy finas, son muy delgaditas, tienen una pared muy fina y luego también son muy cortas. Y esto, bueno, pues también son mejoras tecnológicas, vamos a decir, que han contribuido a que haya a una inyección con mayor confort, podríamos decir, o con menos molestias, ¿no? Pero es cierto que hay aspectos relacionados con la técnica que podrían influir un poco en esa sensación de molestia. Por ejemplo, pues si hacemos la inyección de forma muy brusca o si manipulamos la pluma durante la administración de la dosis, o también el hecho de la presión que ejercemos sobre el lugar del pinchazo, es decir, cuando llevamos la aguja puesta y hemos administrado la dosis, es muy importante presionar este botón durante, como decía antes, unos 10 segundos para que pase toda la dosis y pues haga cierta dispersión en el tejido subcutáneo. Pero lo que es importante también es, cuando yo me la he aplicado, lo que no voy a hacer es presionar demasiado sobre el lugar del pinchazo, porque esto pues también puede provocar algo más de molestia, aparte de que puedo terminar dando lugar a una inyección intramuscular, es decir, que la insulina llegue al músculo en vez de a la grasa, que es donde nos interesa, ¿no? Y, por supuesto, otro aspecto a tener en cuenta es dónde la administre. Como decía, si utilizo una aguja de una longitud muy larga o hago una técnica no adecuada, podría, o según donde la administre, podría llegar a hacer una inyección intramuscular y esto puede ser más molesto, pero muy superficial también podría ser muy doloroso. Por eso insistimos en realizar una buena técnica para que, además de que la insulina quede donde tiene que quedar, es decir, en el tejido subcutáneo, pues que no produzca demasiado dolor, ¿no? Y con respecto a las agujas, insistimos pues el hecho de que se utilicen agujas cortas, de menor grosor y con una pared delgada, es decir, hoy en día se elaboran para que tengan como más luz por dentro para que pueda pasar mejor la insulina. Podrían ser factores que ayuden a mejorar ese confort, ¿no? Insisto una vez más, ¿no? Para aquellas personas que en un momento determinado estén utilizando tratamiento con insulina y utilizando agujas de insulina, lo que no recomendamos es que se reutilicen porque estas se han asociado a la aparición de lo que es la lipohipertrofia, ¿no? Y la lipohipertrofia podríamos decir que es como un abultamiento, que es un crecimiento que se produce de la grasa que tenemos debajo de la piel donde estamos poniendo insulina, donde estamos administrando insulina. Es decir, si nosotros habitualmente ponemos la insulina en el mismo sitio, en la misma región, pues esto lo que produce es como con el tiempo, es necesario que pase mucho tiempo, pero es posible o aumentamos el riesgo de que se produzca ese abultamiento, una inflamación. A veces se ve a simple vista, otras veces es necesario palparlo. Yo recuerdo una chica esta mañana que lleva muchos años administrando insulina en la parte posterior del brazo y se apreciaba muy bien a simple vista cómo sobresalía, es decir, se veía lo que era el bulto y luego al pasar la mano, al palpar y al explorar con su permiso un poco la zona de la parte posterior del brazo, se observaba, se notaba muy bien el cambio de consistencia que hay entre la zona de tejido graso que es sano y este tejido de lipohipertrofia que es como más gomoso, ¿no? Se nota así como una especie de endurecimiento parecido como a una goma, ¿no? El tema es que para evitar la aparición de este tipo de complicación cuando se administra insulina es muy importante rotar bien el lugar del pinchazo donde la vamos a administrar, ¿vale? Explorar también las zonas cuando vamos a administrar insulina o regularmente para comprobar que esto no ha aparecido y, como decía antes, tratar de no reutilizar las agujas. A veces otro de los problemillas que aparecen cuando la población se administra insulina porque tiene diabetes son los hematomas. Bueno, pues simplemente reforzar que en principio la aparición de hematomas es simplemente porque al pasar la aguja rompemos
un capilar, rompemos un vaso y esto produce un leve sangrado que luego se podrá apreciar en la piel, pero no tiene ningún efecto significativo en el control de la glucosa. Y si fuera de repetición, si nos pasara de forma habitual, quizás sería oportuno consultar con su equipo de salud la técnica y la longitud de aguja y bueno, cómo lo está haciendo, pero bueno, pues en principio no tiene ningún efecto, ¿no? Y luego otro aspecto que a veces también pues, puede preocupar un poco son las fugas, es decir, ponemos la insulina y resulta que sale insulina a través de la aguja o a través del lugar del pinchazo, ¿no? Esto, bueno, pues parece que se ha asociado a diferentes factores. Por ejemplo, y esto lo vemos en algunos jóvenes que llevan un tratamiento con bomba de insulina y llevan una cantidad de insulina muy alta al día por sus necesidades. En estos casos, cuando se ponen bolos, si lo administran a una velocidad muy alta, en estos casos hemos visto que como había mucho volumen, termina rebosando, es decir, aunque entra dentro de la piel, pero como hay mucho volumen, termina rebosando y termina saliendo y empapa la cánula. También en algún caso, en tratamiento con plumas lo hemos visto, ¿no? La obesidad, aunque parece que no hay motivos claros con respecto a esto, pero también se ha descrito como un factor asociado a la aparición de fuga, y la técnica de inyección. Es muy importante cuando presionamos el botón, como antes les mostraba, no hacerlo tampoco a una velocidad muy rápida, sobre todo si la dosis es alta, porque esto podría producir, además de también algo de molestia, podría producir pues eso, un riesgo de fuga posterior. Y lo que es muy importante es el tiempo de permanencia. Por eso, habitualmente en las fichas técnicas de las plumas de insulina suelen recomendar que una vez que hemos administrado la dosis y hemos llegado con el botón al final, debemos mantener la presión durante esos 10 o 15 segundos para que termine de pasar la dosis. Indican teóricamente unos 10 segundos, pero bueno, luego hay recomendaciones que sugieren que en algunos casos podría ser más, dependiendo de la cantidad, o incluso menos. Si es una cantidad menor, pues a lo mejor con menos tiempo vemos que tampoco hay ningún tipo de fuga, ¿no? Y una cosa más, como insistía antes, lo que se recomienda para el tratamiento de la diabetes cuando se lleva insulina o cualquier otro fármaco inyectable es que se utilicen agujas de longitud corta, y esto tampoco se asocia a la aparición de más fugas, ¿no? Y el tratamiento con insulina, bueno, pues va asociado, y el tratamiento también para personas con diabetes tipo 2 con fármacos hipoglucemiantes puede ir asociado a, bueno, pues la complicación posiblemente más importante a efectos inmediatos que tiene el tratamiento hipoglucemiante, que es la hipoglucemia o lo que se conoce también como bajón de glucosa. En principio, bueno, pues parece que hay podríamos decir, un cierto consenso en que se considera una hipoglucemia o un nivel bajo de glucosa cuando el valor de glucosa, cuando el nivel de glucosa está por debajo de 70 miligramos por decilitro, ¿vale? Pero es muy importante resaltar que esto es algo que nos debe poner un poco en alerta, sobre todo si tenemos diabetes y estamos en tratamiento con insulina o con un fármaco o una medicación hipoglucemiante. Es decir, que si no tenemos diabetes en un momento determinado, por cualquier circunstancia, nos viéramos en la situación de hacernos una prueba de glucemia capilar, por lo que sea, y nos sale un 66, no es que tengamos que pensar que tiene nada que ver con el tema de la diabetes ni nada de esto, sino que, bueno, pues en ese momento teníamos un valor un poco más bajito, pero que no pasa nada. Otra cosa es para población con diabetes, insisto, con diabetes tipo 1 o tipo 2, en tratamiento con insulina o con fármacos hipoglucemiantes. Y en estos casos, bueno, pues al llevar este tipo de tratamiento, tienen más riesgo de que el nivel de glucosa baje más de lo esperado, ¿vale? Y en ese caso, cuando el nivel está por debajo de 70, pueden también tener ciertos síntomas o ciertas sensaciones, ¿no?, de que algo pasa, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos, aunque hay más. Generalmente suelen describir cansancio, suelen describir temblores, palidez, sensación de malestar, mareo, apetito, irritabilidad. Se pueden dar ahí una serie de síntomas, ¿vale? Que, bueno, hay muchos más, pero, insisto, se pueden dar algunos. Y también hay que decir que en algunos casos no hay síntomas. En el caso de que, por ejemplo, pues haya aparecido a lo mejor algún tipo de neuropatía, de alguna complicación del sistema nervioso por los años de evolución,
o bien en algunos casos, por ejemplo en la infancia, en algunos casos, en algunas etapas, aún no tienen o no manifiestan unos síntomas, unos signos muy claros, ¿no? El tema es que, ¿por qué se produce estos niveles bajos cuando llevan tratamiento cuando llevan tratamiento hipoglucemiante? Bueno, pues uno de los motivos puede ser esa insulina o ese fármaco. Pero también podría ser, por ejemplo, no haber asegurado de forma adecuada los alimentos que tienen hidratos de carbono en la comida. Ahora repasaremos un poco esto, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me pongo insulina rápida antes de una comida, la estoy administrando para cubrir o para que no me suba demasiado el nivel de glucosa a aquellos alimentos que tienen hidratos de carbono. Pero si yo no tomo esos alimentos en esa comida y tomo otros, claro, la insulina va a seguir haciendo su efecto y al final me puede llevar a una hipoglucemia, a un bajón de glucosa, porque no he tomado esos alimentos. Por tanto, eso podría ser otra causa. O el ejemplo que he puesto antes. Yo podría poner insulina rápida para una comida, tomar de forma adecuada los alimentos que tienen hidratos de carbono, pero luego hacer un ejercicio que no suelo hacer habitualmente. Este ejercicio puede contribuir, junto con la insulina que me he puesto, a que me baje el nivel de glucosa más de lo esperado. Y por supuesto también hay algunos procesos, por ejemplo, pues alguna gastroenteritis o alguna situación de este tipo donde hay una peor absorción de nutrientes. Esto pues también podría favorecer en algún momento la tendencia más baja o que bajara el nivel de glucosa. El caso es que para esta población en concreto, población con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, en tratamiento con insulina, fármacos hipoglucemiantes, en estos casos, cuando debutan o se diagnostica la diabetes o inician el tratamiento farmacológico que puede llevar a dar hipoglucemia, en estos casos se les entrena para que, en caso de que identifiquen que están con un valor por debajo de 70, deben tomar hidratos de carbono de absorción rápida, ¿vale? Ahora veremos unos ejemplos, ¿no? Porque estamos hablando aquí de hidratos y bueno, no he concretado mucho esto de los hidratos por dónde va, ¿no? Pero el tema es que lo que se recomienda es hacer un aporte de una fuente de hidratos de absorción rápida. Ese aporte de hidratos de absorción rápida, puede ser, pueden ser opciones como estas. Pueden ser opciones como estas porque esto es lo que tiene glucosa, ¿de acuerdo? Y al final eso es lo que tenemos que remontar en nuestro nivel de sangre, ¿de acuerdo? Tenemos que subir el nivel de glucosa. Y para eso muchas veces son útiles las tabletas o las pastillas de glucosa y también los geles, porque es glucosa que ayuda a remontar rápido y luego, por otro lado, porque podemos controlar bien la cantidad que estamos tomando. Porque para, por ejemplo, población adulta, lo que se recomienda como norma general, aunque luego esto habría que individualizarlo, pero se recomiendan tomar aproximadamente unos 15 gramos de hidratos de carbono. Pero en población pediátrica, pues lo que se recomienda es tomar unos 0,3 gramos por kilo de peso. Es decir, que en función del peso del pequeño o la pequeña, pues tenemos que calcular y ver exactamente la cantidad que hay que ofrecerle. Como norma general, pues en los muy pequeñines a lo mejor estamos hablando de menos de 5 gramos, los escolares o por ahí entre 5 y 10 gramos y ya a partir de la adolescencia pues casi como un adulto, entre 10 y 15 gramos de hidratos de carbono. Por supuesto, aparte de esto, tenemos el clásico zumo o el azúcar con agua, ¿vale? Entonces, estas son las opciones de hidratos de absorción rápida. Esto que acabamos de mostrar hace un momento son opciones que tienen que cuando los digerimos o los tomamos, lo que van a ayudar o a lo que van a contribuir es a que nos eleve el nivel de glucosa, ¿vale? Y posteriormente tendremos que hacer un control a los 15 o 20 minutos, o bien con la glucemia capilar, o bien mirando el sensor, ¿vale?, para ver si el nivel de glucosa ha remontado, para ver si el nivel de glucosa ha subido. Y en caso de que no lo haya hecho, pues tendremos que volver a tomar hidratos de carbono y esto lo tendremos que hacer de forma continuada hasta que remontemos. Según van adquiriendo experiencia, van observando que habitualmente con tomar una vez algo o dos como norma general van a remontar. En algunas ocasiones tienen que tomar más veces, pero lo más frecuente es que resolviendo una o dos veces les funcione y les vaya bien. Y una vez que han remontado, cuando ya el nivel de glucosa está alto, si van a tardar en comer,
puede ser pertinente hacer un pequeño aporte también de otros alimentos para mantenerlos hasta la siguiente comida. Es verdad que esta recomendación es como muy genérico, muy general para determinados supuestos, pero bueno, pues puede servir un poco como referencia, ¿no? Y también tratamos durante las sesiones que llevamos a cabo de educación al principio, en las primeras semanas, en los primeros meses, pues tratamos de trabajar bueno, pues sobre diferentes contenidos, aspectos. Y uno de ellos, bueno, esto lo trabajamos al principio, la verdad, pero uno de ellos es precisamente el uso del glucagón. Esto es una hormona que hace el efecto contrario a la insulina. Mientras que la insulina baja el nivel de glucosa en sangre, el glucagón, por diferentes mecanismos, lo que hace es que sube el nivel de glucosa en sangre, ¿vale? Y hay dos versiones, una que es inyectable, donde se mezcla el líquido con el polvo, ¿de acuerdo? Y a continuación se aplica o se administra en cualquier zona donde se administre insulina, teniendo en cuenta que bueno, pues mientras que la insulina sí que debemos dejarla, por eso es muy importante hacer bien la técnica, dejarla en la grasita que hay debajo de la piel, el glucagón podría llegar al músculo, que no pasa nada, incluso si coge alguna venita no hay problema, ¿no? Porque lo importante es administrarlo, sobre todo en aquellas situaciones, esto no se administra en cualquier momento, sino sobre todo en aquellas situaciones en la que se haya producido una bajada tan importante que le haya hecho perder a la persona o al niño la consciencia, o que no sea capaz de tragar, ¿de acuerdo? De tomar un líquido azucarado, o tomar un zumo, o tomar un gel. Ahí es donde se aplica este glucagón, ¿no? Recientemente se ha financiado lo que se llama el glucagón nasal, que bueno, pues está indicado, como ven, para mayores de 4 años, pero en este caso solo está financiado para los menores de 18 años. Para los adultos pues se lo tienen que costear, ¿vale? Y en este caso la gran ventaja que tiene este sistema es que no requiere refrigeración, no es como este otro que lo tenemos que tener en la nevera, y además en principio no requiere tampoco una manipulación ni reconstitución, mientras que en este caso es necesario mezclar el líquido que hay aquí con el polvo que haya en este vial. El glucagón nasal simplemente se saca del estuche y se aplica directamente en la fosa nasal. Que diría que me lo he traído, pero bueno, luego si quieren, tienen interés, lo podemos ver. ¿Esos son monodosis o...? Sí, exacto. Sí, bueno, sí, son monodosis, muy buena pregunta, ¿eh? Son monodosis, pero por ejemplo, se aplica todo tal cual independientemente de la edad. Pero una vez que se reconstituye, en función de, podríamos decir, el peso o la edad, se podría poner un cuarto, la mitad o todo. Generalmente esto de repartir aquí la cantidad, sería pensando más en población pediátrica. Para adultos, como norma general, se aplica todo. O sea, mezclamos todo el líquido con el polvo, se extrae y a continuación se administra en el lugar donde podamos poner insulina, ¿vale? Pero sí, se pone todo independientemente de la edad, se aplica todo. De hecho, el nasal, voy a sacar un segundito. El nasal, es que la forma de aplicación lleva eso, es decir, no nos da opción a poner como la mitad. Este es el ejemplo, o sea, esta es la pieza. Y entonces, este es uno de muestra, pero lo que se hace es que se introduce en la fosa nasal, lo ven bien, y a continuación ahí lo que se hace es presionar el botón. Entonces pasa toda la dosis de glucagón. Pero efectivamente es monodosis. Y en realidad, podríamos decir que también lo que pasa que, bueno, pues sí que se puede sacar solo una parte, es decir, se mezcla todo, pero se saca solo una parte para administrarla en determinados supuestos. Por ejemplo, si son menos de 6 años o menos de 20 kilos, más o menos, pues ahí podemos plantear la mitad. Por el tema de peso, ¿no? Claro, exacto, eso es. Otra pregunta. La colocación de persona con posición de seguridad, ¿cuál es? ¿Es la de lateral? Sí, efectivamente. Muy bien, es que no lo había apuntado, pero efectivamente sería la posición lateral de seguridad. Es decir, esta que ponemos de lado y apoyamos el brazo, porque en caso de que haya un vómito, se reduzca el riesgo de aspiración. ¿Se recomienda lateral derecho, lateral izquierdo?
Bueno, eso es indistinto, no, en esta situación es indistinto, no, no. Sobre el corazón, sobre la zona del corazón, o apoyo a la empresa. No tenemos constancia de que en una situación de ese tipo el ponerlo... Está inconsciente en ese momento. Claro, pero no tenemos constancia, que a mí me conste, no hay evidencia, que a mí me conste, podría haberla, pero que a mí me conste no hay evidencia que por una hipoglucemia grave con pérdida de consciencia, a la hora de colocarlo en posición de lateral de seguridad, le beneficie más hacia un lado o hacia el otro. A mí no me consta, ¿eh? Puede haber algo, no digo que no, pero no me consta. Sí, pero no me consta. En cualquier caso, también hay que pensar la situación en la que nos vemos en ese momento, es decir, es una situación de nervios generalmente, y bueno, pues a veces es lo primero que en ese momento puedes hacer es colocarlo en la posición que puedas, lo mejor que puedas, y si estás en un entorno donde dispones de glucagón, pues ir rápidamente hacia él. De hecho, está en la situación de nervios que no es de extrañar y es muy comprensible, por otro lado, que en alguna ocasión, cuando solo se disponía de esta presentación, lo digo por los nervios, y a la hora de colocar una posición en otra, son una situación que genera cierta tensión, y a veces bueno, alguna vez, tampoco muchas veces, pero alguna vez lo que ha pasado es que han abierto el vial, han cogido la jeringa, la han aplicado, o sea, el disolvente lo han aplicado sin haberlo mezclado con el polvo. Pero es muy comprensible, porque claro, la verdad es que en ese momento ves a tu familiar, porque generalmente a esto a quien se entrena es al familiar, ¿no? Al entorno, ¿no? A la familia, al personal cercano, cuidadores cercanos, ¿no? Entonces, como no estamos acostumbrados en una situación así, si vemos que no puede tragar, porque lo que se intenta en esas situaciones es pues dar una fuente de hidratos de carbono de absorción rápida, zumo, líquido azucarado, se hace esto, y como norma general se remonta. Es más, aunque le estamos dedicando un ratín a esto luego intentamos no darle como mucha... tiene importancia, pero quiero decir que no... Intentamos transmitir un mensaje como de tranquilidad, decir, oye, que esto no nos pasa, hay que tener una relajación, o hay que tener un esto importante para terminar en una hipoglucemia grave, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos no transmitir un mensaje muy preocupante al respecto de esta situación, para que la gente conviva con la mayor naturalidad posible, ¿no? Pero efectivamente es una situación de nervios y ha pasado eso, ¿no? Entonces, a la hora de colocarlo en una posición, lo importante es eso, pues girarlo un momentito mientras accedemos, y si no tenemos glucagón, mientras ponemos en contacto con un servicio de urgencias, ¿no? Es un poco lo que supone esto, ¿no? Otra pregunta un poco más complicadilla. Sí. Por ejemplo, ahora le pasa a alguien, ¿no? ¿Bajada de tensión o bajada de glucosa? Pues muy buena pregunta también. Ahí lo que generalmente se tiende a indagar en ese momento es: usted tiene diabetes y lleva tratamiento farmacológico que pueda provocar bajadas. Si esto es afirmativo, aunque no podamos medir el nivel de glucosa, más vale en ese momento hacer un aporte de hidratos de carbono y tratarlo como tal. Porque si yo estoy en 200 y es que me ha dado, bueno, a lo mejor tampoco tengo que estar tan alto, pero me ha dado un vasovagal, es decir, me ha dado así como un mareillo, un tal, bueno, pues si estoy en 200 con el azúcar me voy a ir a 250, pero tampoco quizá habría problema, mientras que si en ese momento estoy en 60, el que me den azúcar me va a ayudar a recuperarme. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que yo creo que ahí la clave es saber si está en tratamiento. Pues si dice, miren, no tengo diabetes ni llevo tratamiento farmacológico, pues en principio hay que pensar más en lo otro. O en lo otro, o no lo sabemos, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? Al final eso tampoco es tan fácil. Podemos pensar que es un vasovagal, pues una cardiopatía, yo qué sé, que es un poco difícil saberlo así de primeras, ¿no? Pero lo que sí que podemos es tratar de diferenciarlo si lleva tratamiento farmacológico que pueda provocar hipoglucemia. ¿Tiene usted diabetes? Pues sí, mire, tengo diabetes. ¿Y lleva insulina? Pues sí. Pues ahí sí que hay que pensarlo. Venga, pues vamos a darle un poco de zumo, un poco de azúcar, a ver si con esto se recupera. ¿Que se recupera? Pues posiblemente haya sido eso. Que no, pues igual puede ser otro motivo, ¿no? ¿Vale? No sé si contesto con eso a lo que me pregunta. El problema es cuando no tienes conocimiento de esa persona, que ha sido bajada de tensión o ha sido una subida de azúcar, una bajada de azúcar, ¿no? Pues es que hago esta persona, la dejo en seguridad fetal y luego es que si hay una pérdida de consciencia o no hay pues posiblemente lo ideal es si
hemos visto lo que ha pasado y no ha habido un traumatismo ni nada de esto, vamos, me intento poner un poco que no se me escape nada, ¿no? Pues posiblemente sería colocarlo en posición de seguridad y ponernos en contacto con un servicio de urgencias cuanto antes, ¿no? Pero igual, la sudoración se da en los dos casos. Claro, claro. ¿A cuál le aplico? Claro. Pero por eso digo que a lo mejor ahí tampoco tenemos que hacer un diagnóstico así un poco por observación, ¿no? Es decir, nos faltan recursos. Y el primero posiblemente es el conocimiento de la situación de la persona, de base, o sea que entonces lo que tenemos que hacer es lo mínimo que garantice cierta seguridad en esa persona hasta que nos puedan dar un soporte. En este caso un soporte de urgencias, ¿no? ¿Se entiende? Porque ¿qué vamos a hacer en ese momento, ¿no? Recuerdo, y no me quiero desviar, y más porque es una sesión, pero recuerdo si lo digo porque recuerdo recientemente volviendo en un tren de Madrid que dijeron, por favor, que personal sanitario se acerque a la cafetería. Nos presentamos ahí, como no sabíamos muy bien, nos presentamos en un tren, nos presentamos pues 15 personas, médicos, enfermería, y era una situación donde, aunque nos habíamos acercado mucho personal, bueno, al final todo quedó en nada y fue efectivamente, pues, pero tampoco podíamos hacer mucho más, salvo que, bueno, si es una parada cardiorrespiratoria o identificamos una parada cardiorrespiratoria ya entramos en otra área, ¿vale? Pero que no es la de este foro, pero ya entramos en otra área. Pero si es, oye, pues me noto mareada, indispuesta, tal, bueno, pues sí, intenta un poco acompañar, identificar posibles causas, pero el caso es que si está relacionado con la diabetes, es decir, si llevamos tratamiento farmacológico hipoglucemiante y no podemos medir la glucosa en ese momento, a mí ahí sí que me parece pertinente que se haga un aporte de hidratos de carbono, porque si es una bajada nos va a subir, y si estaba un poco alta y no era una bajada, pues le va a subir un poco más, pero tampoco seguro que vamos a generar una hiperglucemia ni nada de esto, ¿vale? Perdón, bueno, al principio antes de los sensores y todo eso, que usted ha dicho que lo que no se financiaba, que la compañía ha dicho que había, que se compraban fuera y todo. Que se podían comprar. ¿Eso es en la farmacia o en internet donde se pueden comprar? Bueno, yo diría que lo oficial es en la página web de las casas comerciales, en concreto de una. De una sí que me consta que se puede hacer. Luego, si quieres, te lo... Ah, vale, pues ahora te lo comento. Cuando te marches te lo digo, ¿vale? Nada. En cuanto a la hiperglucemia, pues es otra de las complicaciones que se puede dar llevando tratamiento para la diabetes, ¿no? Es decir, igual que la glucosa puede bajar demasiado, pues también nos puede subir demasiado, ¿no? En ese caso, cuando el nivel de glucosa es elevado, bueno, pues no es que haya ahí un consenso con respecto a la cifra, pero posiblemente a partir de 250, 180, 250 ya se consideran valores elevados o muy elevados, ¿no? Y generalmente puede que no hayan síntomas relacionados con el valor alto de glucosa, cuando el nivel de glucosa está alto, ¿no? Pero si hay algunos que pueden aparecer, pues puede ser cansancio, puede ser dolor de cabeza, nerviosismo, sed, orinar mucho. Por ejemplo, cuando se debuta en diabetes tipo 1 suele darse una clínica muy característica que es orinar mucho, suele haber cansancio, suele haber mucho apetito. ¿Me confirmas, no? Sí, y la sed sobre todo. Y la sed, ¿verdad? Efectivamente. Esto es. Son síntomas muy característicos. Entonces esto, bueno, pues es señal o puede ser indicador de que la glucosa está muy alta. Lo que pasa que, claro, hay algunos de estos síntomas que también pueden ser comunes a otras patologías. Entonces, por eso, lo que se busca muchas veces cuando se sospecha esto, pues es intentar identificar varios indicadores, ¿no? Pues una analítica donde se puede ver si el nivel de glucosa está alto, aparte de esos síntomas, ¿vale? Bueno, esto es verdad que luego pues se individualiza bastante, pero ahora a la hora de gestionar la hiperglucemia, cuando hablamos de hiperglucemia general, a la hora de individualizar el tratamiento, lo que se hace es ajustar o indicar un tratamiento farmacológico por parte del médico de cabecera o por el endocrinólogo para que el nivel de glucosa esté lo más normalizado posible, ¿vale? Pero aparte de eso, hay momentos en los que el nivel de glucosa puede subir algo más de lo esperado, ¿no? Y en ese caso,
para los que son usuarios de tratamiento con insulina, pueden utilizar lo que se llaman las tablas de corrección. Es decir, si yo llego a una comida con un nivel de glucosa muy alto, aparte de la insulina que administre para lo que voy a comer, puedo añadir una dosis extra para intentar bajar ese nivel de glucosa alto. No sé si me explico en esto, ¿vale? Pero es algo muy concreto y específico de aquellas personas que llevan tratamiento con insulina y en concreto con insulina rápida y que, bueno, pues aparte de poner insulina para las comidas, también la utilizan para bajar sus niveles de glucosa si en un momento determinado están muy altos, ¿vale? Por otro lado, si a mí lo que me ocurre es que en un momento determinado, o bien antes del desayuno, o bien antes de una comida, o bien 2 horas después de una comida, en un momento determinado, siempre estoy alto, no un día, sino que me pasa regularmente, pues generalmente tratamos de entrenar, o a la población se le entrena un poco, para ajustar el fármaco previo para así llegar mejor a esa comida, ¿de acuerdo? En concreto, la insulina pues se suele ajustar las dosis previas para que lleguen mejor a ese desayuno o para que estén mejor 2 horas después de esa comida. Por eso es muy importante monitorizar la glucosa no solo antes de las comidas, sino a veces 2 horas después. Y con respecto a la alimentación, bueno, creo que en las últimas, en las sesiones previas, creo que se les ha hablado mucho y muy bien del tema de la alimentación, ¿no? Creo que, bueno, pues se les ha hablado, ¿verdad?, de lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Es uno de los patrones actualmente con bastante evidencia sobre los beneficios que tiene para la población en general y también para la población con factores de riesgo cardiovascular, ¿no? En definitiva, tanto este patrón de dieta mediterránea como bueno, pues otros patrones, generalmente lo que tienen en común es pues fomentar el consumo de verdura, y yo lo resumiría un poco en esto, ¿no? El consumo de verdura, de ensalada, de fruta y de legumbres, cereales integrales, es decir, pasta, arroz integral, panes integrales. Básicamente un poco esto, fomentar también el consumo pues, de proteínas de origen, de fuentes de proteína con la mayor calidad posible, es decir, pues posiblemente el ave, el conejo, pueden ser algunas opciones frente a otras, y aquellas que pues se consideran pues con más colesterol o que pueden tener otras características que son más perjudiciales, pues a lo mejor consumirlas de forma menos frecuente, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, esto es un poco lo que es uno de los patrones base que pueden ser pertinentes, ¿no?, en nuestro medio, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues generalmente para población con diabetes, aparte de llevar un patrón, insisto, de alimentación saludable, como puede ser el de la dieta mediterránea, también suele ser útil el entrenarse, el aprender a identificar cuáles son aquellos alimentos que nos elevan el nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Y luego a controlar la cantidad. Los alimentos que habitualmente nos elevan el nivel de glucosa, esto lo tratamos de simplificar para poder manejarnos de forma ágil con la comida en el día a día. Insisto que esto va dirigido para población con diabetes, principalmente tipo 1, y en aquellos tipo 2 donde necesitamos un control un poco más preciso de los alimentos que tienen hidratos de carbono en las diferentes comidas, ¿no? Entonces, en estos patrones de alimentación, en estos planes de alimentación en concreto, bueno, pues lo primero que resaltamos es que hay que identificar bien cuáles son los grupos que aportan, sobre todo, o que nos elevan el nivel de glucosa. Y en estos pues solemos resaltar el grupo de la leche y los yogures, el grupo de las harinas, donde además del pan y los cereales está el ingrediente del plato caliente de toda la vida, legumbres, pasta, patata, arroz, todo esto, ¿vale?, que está aquí en este grupo. Y luego el grupo de las frutas. Estos 3 grupos son los que cuando los consumimos y una vez que están digeridos nos suben el nivel de glucosa. Y vuelvo a insistir, esto es lo que tenemos que tratar de controlar. Luego el grupo de las verduras también nos aportan hidratos de carbono, también cuando los digerimos pueden dar lugar a glucosa, pero se necesita mucha cantidad
para que ese aporte sea significativo. Y por eso, aunque se puede controlar, los podemos considerar un poco más libres, ¿de acuerdo? No, a lo mejor no necesitamos ahí ser muy puntillosos. Finalmente tenemos dos grupos, el grupo de las grasas, que pues son aquellos que principalmente nos aportan grasa, son alimentos que principalmente nos aportan grasa, y luego los alimentos proteicos, donde están las carnes, el pescado, el embutido, el queso, todo esto, que lo que nos aportan sobre todo son proteínas y también algo de grasa. Entonces, a nivel avanzado, como les comentaba al principio, nosotros lo que trabajamos o lo que intentamos es que la población con diabetes tipo 1, que lleva tratamiento con insulina, y en concreto con insulina rápida antes de las comidas, y para aquellas personas con diabetes tipo 2 que en alguna de las comidas también lleven tratamiento con insulina, bueno, o en general, en algunos casos, lo que entrenamos es a identificar primero que estos alimentos son los que nos suben el nivel de glucosa. ¿Por qué? Pues porque como nos lo suben, tenemos que saber identificarlos en la comida. Si no, en muchas ocasiones vamos a tener picos o vamos a tener subidas porque igual estamos tomando una cantidad demasiado importante de estos alimentos. Y lo segundo que trabajamos es controlar un poco la cantidad de esos alimentos. Y ahí hay como diferentes, vamos a decir, como diferentes formas de hacerlo. Hay una que puede ser muy práctica a corto plazo, pero que quizá no es útil a medio o largo plazo. Y es que me den un menú predefinido. Vale, Fernando, me parece muy bien. Pero dame una hoja donde diga qué desayuno, qué comemos, qué cenamos. Esto puede ser útil al principio, por ejemplo, cuando empezamos. Porque tenemos tantas cosas, nos dan tanta información, que ahí lo que no quiero tampoco es que me sobrecarguen demasiado, ¿verdad? Entonces dame esto, yo me voy apañando y ya según vaya cogiendo un poco el tema, pues igual ya profundizo más. Ahí puede ser útil este tipo de planes de alimentación. Damos un plan con opciones para cada toma, ¿no? Luego hay otra opción que podría ser a través de volúmenes. Esta puede ser otra opción, ¿no? Es decir, entrenamos el identificar volúmenes de alimentos, ¿de acuerdo?, para saber que no nos pasamos. Por ejemplo, esto es lo que se llama un vaso medidor, ¿de acuerdo? Y sirve para medir harinas en cocido, legumbres, pasta, patata, arroz. Entonces, nosotros lo que planteamos es, pues mire, sírvase 2 cucharones de... Perdón, bueno, he dicho cucharones porque está abajo. Sírvase 2 vasos de estos en cocido. Un día tomará lentejas, otro día tomará pasta, otro día tomará patata, otro día tomará arroz, pero usted, para saber la cantidad que se tiene que servir, sírvase 2 vasos de estos, ¿de acuerdo? Y eso, pues es una forma bastante práctica, quizá más sencilla, para saber el volumen que me tengo que preparar, en este caso de las harinas. ¿Me estoy explicando? Están aguantando ahí bien, madre mía, esto que estoy soltando. El tema es que esa es una forma práctica de medir a través del vaso medidor, pero luego también lo podemos hacer en concreto a través de las cantidades. Entonces, hemos dicho que estos 3 grupos, ¿verdad?, leche, harinas y frutas, son los que nos suben el nivel de glucosa, ¿verdad? Hemos dicho esto, ¿verdad? Y habrán visto que al lado de cada alimento hay una cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, pues de patata, por ejemplo, pone 50, ¿verdad? ¿Lo ven aquí? La verdad es que yo le digo si lo ven y no sé, yo desde ahí no sé si lo vería, pero 50, ¿no? O de pan, aquí por ejemplo pone 20 gramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada una de esas cantidades, aquí por ejemplo de albaricoque o de naranja o de pera pone 100. Cada una de esas cantidades es lo que llamamos una ración, ¿de acuerdo? O sea, si yo quiero una ración de pan, me iría al grupo de las harinas y veo que el pan, una ración, son 20 gramos. O si quiero una ración de albaricoque, me voy aquí donde pone frutas y veo que me dice que 100 gramos es una ración. ¿De acuerdo? ¿Me explico hasta aquí? Pues bien, cuando yo sé la cantidad que equivale a una ración de los alimentos que quiero medir, lo que tendré que saber a continuación es el número de raciones
que tengo que tomar de ese grupo en cada comida. Por ejemplo, en la comida tengo que tomar 4 raciones de harinas. Porque claro, una es muy poco, ¿eh? Voy a tomar 4 raciones de harinas, ¿vale? Y sé que de patata una ración son 50 gramos. Luego entonces, si una ración de patata son 50 gramos, pero yo en realidad quiero tomar 4 raciones, me tendré que servir 200 gramos de patata. Y dirán, después de que vamos aquí una hora, encima nos va a hacer una clase de mates, no es eso. Se lo prometo que no. Pero que es un poco la forma en cómo entrenamos el manejo de lo que llamamos los planes de alimentación de intercambio o de raciones, ¿no? Donde nosotros tenemos un listado de cantidades que equivalen a una ración y nos sirve para multiplicarlo por el número de raciones que vamos a tomar en cada comida. Si tengo que tomar 2 raciones de fruta en la comida, ¿lo ven? ¿Verdad? Arriba. Y quiero tomar quiero tomar albaricoque, una ración de albaricoque son 100 gramos, ¿verdad? Pues en ese caso 2 raciones serán 200 gramos de albaricoque. Es decir, que para tomar 4 raciones de harinas y 2 de fruta, tendré que tomar 200 gramos de patata más 200 gramos de albaricoque. Y con eso hacemos un aporte de hidratos de carbono que es muy a grosso modo, vamos a decir, pero haríamos un aporte que equivale a unos 60 gramos de hidratos de carbono. ¿Vale? O sea, lo que son 6 raciones. ¿Qué pasa? Que si yo al día siguiente, en vez de tomar patata, tomo pan, bueno, animaría que fuera integral, de centeno, proteico, pero bueno, si tomamos pan, ¿vale? Una ración de pan son 20 gramos, ¿verdad? ¿Lo ven? Pues como tengo que tomar 4 raciones, serían 80 gramos de pan. Es decir, que un día tomo 200 de patata y otro día tomo 80 de pan y estoy aportando el mismo azúcar a mi cuerpo. ¿Me explico? El tema está en el plátano. Un plátano te pesa 300 gramos. Claro, muy buenas aportaciones. En principio, la fruta se recomienda pesarla sin piel y sin hueso. Se recomienda pesarla sin piel y sin hueso. Bueno, es una idea. No, mi intención no es tampoco el que esto lo conozcan al detalle, pero bueno, quería hacer una foto de lo que trabajamos cuando hablamos del conteo de carbohidratos, ¿no? Y la idea es que la fruta lo que se recomienda es pesarla sin piel y sin hueso, como decía, ¿no? ¿Vale? Y luego, aparte de medir bien los alimentos que aportan hidratos de carbono, también, bueno, hay muchos aspectos importantes en la alimentación para población con diabetes, ¿no? Y sobre todo cuando queremos un control más preciso, ¿no? Pero hay otro aspecto interesante que, perdónenme si previamente ya les han hablado de ello, pero es el índice glucémico. El índice glucémico, bueno, es verdad que tiene una definición así un poco técnica, pero a mí me gusta a veces esto resumirlo como que es la capacidad que tiene un alimento para elevar el nivel de glucosa con respecto a otro cuando aportan la misma cantidad de hidratos de carbono.
Entonces esto, pues tenerlo en cuenta puede suponer o puede dar un beneficio adicional al control de la glucosa. Es decir, aparte de medir bien las cantidades, si yo consumo más a menudo habas, guisantes, legumbres, cereales integrales, no me refiero a los del desayuno, sino a pasta, arroz integral, ¿verdad? A ensalada, verdura, frutas, si yo me voy más a estas fuentes de alimentos, además de controlar la cantidad, puedo ayudar a que el nivel de glucosa no me suba tanto, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, tomo un arroz tal cual, blanco tal cual, a lo mejor veo que me sube mucho más rápido que si tomo unas lentejas, aunque haya medido bien las cantidades. Esto para población con diabetes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿O por qué pasa esto? Pues porque el arroz tiende a subir más rápido el nivel de glucosa frente a lo mejor las lentejas, que no lo hace tanto, ¿vale? Y en este tipo de listado, que está elaborado por un nutricionista experto a nivel nacional en diabetes, que se llama Serafín Murillo, bueno, pues elabora unos materiales excelentes, muchos de ellos los pueden consultar en esta página web y también en redes sociales si lo siguen. La verdad es que es un gustazo ver los materiales y los vídeos que hace y cómo trabaja, ¿no? El caso es que en este caso lo que indica al lado de cada alimento, aparte de la cantidad que equivale a una ración, en color aparece si el alimento es de los que sube, podríamos decir en principio menos, sube un poquito más rápido o sube muy rápido, ¿vale? Y los que están en verde pues son los que tienen un índice glucémico más bajo, los naranjas moderado y los rojos son altos, ¿vale? Entonces esto pues también es una forma útil para intentar controlar mejor la glucosa. Bueno, tu compañera esto se lo saltó porque dijo que no quería hablar de esto, que con la dieta mediterránea ya está suficiente, pero mi pregunta es, yo es que no tengo, lo que no quiero es que me venga, entonces trato un poco de hacer la dieta de la zona, hacer un poco así y tomar las frutas más pequeñas, esa cosa. Pero tú dices que para que lo quiere, pero también sirve para prevenir, ¿o no? Bueno, posiblemente yo ahí coincido plenamente en que si lo que queremos es prevenir, quizá un patrón de alimentación en dieta mediterránea puede ser óptimo, puede ser ideal para prevenirlo, sin necesidad de tener un control especial. Lo que pasa es que quizá como norma general, igual que llevamos un patrón de alimentación mediterránea, en ese mismo patrón ya se incluyen o ya se resalta la importancia de intentar asegurar este tipo de alimentos. Es decir, yo creo que coincidiremos todos en que tomar más a menudo ensalada, verdura, frutas, legumbres, cereales integrales, y la cantidad no le debe, yo creo que ahí no debería tampoco, y sobre todo de fruta. Es más, parece que igual que se recomienda el consumir del orden de 3 piezas, bueno, 5 entre la verdura, ensalada y fruta, 5 al día, que esto seguro que lo habrán escuchado en estas sesiones previas, lo cierto es que tampoco hay un límite por arriba. Ya lo están poniendo. Pero eso no está tan, al menos en fruta no está tan, La fruta lo están poniendo ahora todo. pero no está tan, eso no está tan claro, de verdad, lo siento, no está tan claro. Es decir, otra cosa es en determinados supuestos, pero para la población general más vale que tomemos 5 piezas de fruta al día a que tomemos, no sé, 3 o 4 tostadas de pan de molde y una fruta al día. Es decir, posiblemente si nos vamos más a ensalada, verdura, fruta, aunque no hagamos un control muy por arriba de la cantidad que me tomo de esos alimentos, mucho mejor que a lo mejor de otros. Porque esos tienen azúcares que están están presentes de forma natural en el alimento, mientras que hay otros productos a los que se les ha añadido, se han elaborado, se han procesado. La idea fundamental en esto al final es que una de las ideas de la dieta mediterránea también es el incidir en que comer alimentos naturales, alimentos de mercado y reducir los procesados. Eso sí, pero Porque en Occidente lo que ha pasado es que en las últimas décadas lo que ha pasado es que se ha disparado el consumo masivo de productos alimentarios procesados. Exacto. Los procesados nunca van a tener ni eso azúcares lo he ni dicho, proteínas que yo soy de las que me naturales. como fruta antes, después y en el medio. Y me han dicho, bájala. Pero bueno, pues la bajaré.
Pues yo eso no lo... Es una fuente de hidratos de carbono naturales. Yo eso no sé hasta qué punto... Y además es que incluso lo que hago no es una reflexión mía, ¿no? Sino que es algo que... Ahora el día 29 voy a otra nutricionista porque cada uno dice una cosa, pruebe lo que más. Pruebe, siento que encuentren a veces que no está todo tan... Pero yo creo que en el tema de la fruta y de los alimentos saludables, frescos, como bien apuntaba Pedro, yo creo que ahí no hay límite. Es decir, si uno toma 3 ensaladas, si las tolera bien y no hay ningún problema, si no tiene otro problema de base, por lo que a lo mejor hay alguna verdura que no sé qué, todo lo contrario, no hay problema en ese sentido, ¿eh? Y por el tema del pan integral es lo aconsejable, ¿no? Claro, ahí lo que nosotros recomendamos más, porque vemos que hay una mejor respuesta en el nivel de glucosa posterior, generalmente es pan de trigo integral, pan de centeno, incluso alguna versión que hay ahora más reciente, ya lleva algún tiempo, pero los panes proteicos también, efectivamente, más que los blancos, porque es que se nota. O sea, esa es la gran ventaja que nos han dado los sensores, que nos dan muchísima información. Entonces tú observas un desayuno donde hay un pan blanco y a ver, se suele ver muchas veces la diferencia con respecto a otros panes. No siempre, porque esto luego hay que verlo en la persona, quiero decirlo con mucha prudencia, porque esto luego hay que verlo y no es raro que alguien diga, Fernando, oye, me has recomendado este pan y tampoco veo una gran diferencia. Eso puede pasar. O sea, esto al final... Por el tema del azúcar, porque yo normalmente usaba el azúcar moreno. Me han dicho que el azúcar moreno y Es igual. el blanco Es igual. es lo mismo. Es igual, es más, si echas así unos cestos de azúcar moreno en un vaso de agua, déjalo un rato y verás cómo abajo cae el azúcar. Con razón se va a subir el azúcar. Estamos ahí un poco expuestos a veces a lo que nos van diciendo y de verdad que te agradezco, Pedro, como siempre, porque es lo que comentaba, ¿no? Es decir, que encima nos exponen desde hace muchos años y cada vez más a los procesados, es decir, los mercados centrales son de difícil acceso, quiere decir que parece que a veces cuesta más porque si estás lejos, y los supermercados son de fácil acceso, entonces entras en un supermercado y los pasillos constantemente están llenos de estos productos. Es decir, no es que con esto nos quieramos aliviar todos, pero no solo nosotros somos los responsables, ¿eh? Es decir, que no es fácil, ¿eh? Y bueno, este es un ejemplo, aunque aquí está el pan blanco, ¿eh? Este es un ejemplo de lo que serían cantidades de alimento equivalentes a 2 raciones, ¿no? O sea, son cantidades que lo que nos aportan son 20 gramos. Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, esto parecía que es la mandarina o la naranja, ¿no? Pero en definitiva, ¿no? Parece, ¿verdad? Bueno, pues en el listado anterior, 100 gramos de naranja es una ración. 200 gramos sería esto que ven aquí, ¿de acuerdo? Yo creo que es mandarina porque son 2 piezas, ¿vale? Y lo que nos aportan son 20 gramos. Es decir, la clave de estos planes de alimentación es que si nos entrenamos bien, ¿vale? Nosotros podemos sustituir un día, sustituir la fruta que tomamos un día con respecto a otro, lo podemos cambiar, pero siempre haciendo un aporte similar de hidratos de carbono. Es decir, yo tomaré esta cantidad de albaricoque, esta de cerezas, ¿vale? O esta de fresas, o esta de mandarina, pero lo que tienen en común es que me aportan la misma cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? Lo mismo pasa con los farináceos, con los lácteos o incluso con las bebidas, aunque esto no lo fomentamos, pero bueno, lo ponen ahí como ejemplo, ¿eh? Pero lo cierto es que las bebidas azucaradas no se fomentan. Y aquí, aunque se ve un poco lejano, pero también se aprecia, creo que se aprecia bien, lo que es la cantidad que equivale a 2 raciones, por ejemplo, de arroz, de pasta, de legumbres o de patata. Bueno, esto creo que son legumbres, si no recuerdo mal, efectivamente, o de patata, ¿no? Entonces, esto es la cantidad que equivale a 2 raciones, mientras que esta es la cantidad que equivale a 4 y esta es la cantidad que equivale a 6 raciones. Entonces, vuelvo a insistir para ir terminando esta parte. Yo el día que tomo este plato, hago un aporte de hidratos de carbono, de glucosa, hago un aporte similar a cuando tomo este plato. Y hago un aporte similar a cuando tomo este plato. Y hago un aporte similar a cuando tomo ese plato. O si cualquiera de esos días no tomara nada de eso y me tomara 80 gramos de pan, tomaría
también una cantidad similar de hidratos de carbono a estos platos. ¿Vale? Que a veces, para un poco hacer un ejemplo que sea visual, estas cantidades equivaldrían a los clásicos sobres de azúcar, en concreto a 4 sobres de azúcar. No es que sea azúcar lo que comemos cuando tomamos estos alimentos, sino que sería como el equivalente, ¿vale? Para visualizarlo un poco. Yo cuando tomo estas cantidades, tomo una cantidad de hidratos de carbono equivalente a 2 sobres. Cuando tomo estas cantidades, equivalente a 4 sobres. Cuando tomo estas cantidades, equivalente a 6 sobres. Es frecuente que en planes de alimentación en torno a 1500, 1800 calorías suelan tomar cantidades equivalentes a estas de aquí, a las de 4 raciones. Y para aquellas personas con diabetes, ya sea tipo 1 como norma general y en tipo 2 en aquellos que usan insulina rápida, también utilizan lo que se conoce como el ratio insulina-hidratos de carbono. ¿Esto qué significa? ¿O qué es eso del ratio? Bueno, pues nosotros primero entrenamos en que sean capaces de identificar los alimentos que elevan el nivel de glucosa. A continuación, en controlar la cantidad. Y una vez que yo tengo controlada la cantidad, por ejemplo, en este plato de lentejas hay 4 raciones y esta pieza de manzana equivale a 2. En total aquí me estaría tomando 6 raciones. Pues ¿en qué entrenamos a la gente? Pues se le entrena en saber ajustar la insulina rápida para estas 6 raciones, teniendo en cuenta lo que ocurre 2 o 3 horas después de esa comida. Si llegamos con un buen nivel de glucosa antes de la comida, ponemos 6 unidades de insulina rápida y tomamos 6 raciones y 2 o 3 horas después nuestro nivel de glucosa está por debajo de 180, quiere decir que la insulina que administramos nos va bien para esas 6 raciones. Claro, nos gustaría que esto fuera como un reloj, pero no es así. Es decir, que muchas veces cambiamos aquí los platos aun midiendo bien la cantidad, es decir, tomando bien 6 raciones, y estas 6 unidades no me hacen que ahí esté por debajo de 180. Esa es la realidad. Pero lo que buscamos es que sea lo que más se repite o que lo veamos con más frecuencia. Si vemos que esto se da con bastante frecuencia, llegamos a la conclusión de que si 6 unidades nos cubre bien 6 raciones, una unidad me cubrirá bien una ración. Y eso me permite flexibilizar lo que como. Porque yo el día que tome 6 raciones, me pondré 6 unidades, a razón de una unidad por ración. Pero el día que tome 4 raciones, porque de este plato me tome la mitad y la manzana, y en vez de 6 me tome 4 raciones, pues entonces me pondré 4 unidades, a razón de una unidad por ración. Es decir, que puedo ajustar la insulina rápida según lo que voy a tomar. Por tanto, tengo más flexibilidad de lo que parece. Claro que si esto me lo escucha una persona, dirá, jo, Fernando, eso de flexibilidad... ¿Qué lapso de tiempo antes de...? Hombre, pero más flexibilidad que el diabético de tipo 2, que no puede hacer... El diabético de tipo... Sí, Pedro, lo que pasa... Sí. Lo que pasa, Pedro, que a lo mejor hay que ver también esas respuestas posteriores. Habría que ver en una persona con diabetes tipo 2 qué respuestas tiene después de las comidas cuando varía. Porque en realidad ahí yo pienso que siempre se ha tendido, no es que ser más laxos, pero sí en no tener un control tan estricto. Porque a lo mejor, aunque tomes un poco más o un poco menos, es decir, una ración o 2 arriba abajo, igual luego no te sube tanto, ¿sabes? Porque como hay cierta reserva, estamos en otra situación, igual no va de la misma forma, ¿no? Mientras que en diabetes tipo 1 quizás se nota más. Decía flexibilidad porque aunque lo venda como que dices, puedes ajustar la insulina, luego dices, perdona, todos los días estar midiendo, todos los días ajustar en base a eso, vaya flexibilidad nos dais. En el sentido de que sí que es verdad que un día puedes decir, me paso, porque Sí, señor. tengo la insulina, Sí, señor. porque como sé que aunque me pase, voy a poner, sé las unidades de insulina que tengo que ponerme. Toda la razón. Lo que pasa que también es cierto en los últimos años que se ha visto, ese es otro tema también, ¿no? Que se ha visto que aunque esta referencia está bien tenerla en cuenta, lo del ratio,
pero se ha visto en los últimos años que a veces, por ejemplo, para que no se nos escape demasiado, en población con diabetes tipo 1, ya me voy a un grupo más concreto, pero se ha visto que si yo no hago un número muy alto de raciones, me resulta más fácil ajustarlo, es decir, tengo menos variabilidad posterior, menos hipoglucemia y optimiza mucho más. Entonces, a lo mejor, y eso es verdad que en práctica clínica yo me atrevería a decir que lo vemos, es decir, a lo mejor, lo que pasa es que tienes toda la razón, Pedro, es decir, jolines, con el ratio yo un día tomo 8 raciones porque tengo mucha hambre, es una persona, yo que sé, que hago mucho deporte o me muevo mucho, pues pongo 8 unidades, pero por aquello de que ajusto la insulina proporcionalmente. Y se puede hacer. Y es verdad que se puede hacer y en eso completamente de acuerdo. Pero es verdad que en los últimos tiempos también lo que parece razonable es como no hacer mucho número, o sea, un número muy alto de raciones por ingesta, porque aunque ajustes el bolo proporcionalmente en base al ratio, luego tenemos más pegas. Es decir, a veces no termina de ir bien. Con unas raciones más bajas termina yendo mejor, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo, y por eso hablamos de esto, ¿no? De esa flexibilidad que apuntas, ¿no? Es decir, que al final el hecho de utilizar el ratio te permite variar raciones, porque esto para población con diabetes tipo 1 y tipo 2 que se comportan como una tipo 1, podríamos decir, pues puede ser un alivio por no siempre tener que hacer el mismo número, la misma cantidad, todo esto. Bueno, y con respecto al ejercicio físico, voy terminando. En principio, bueno, estas recomendaciones diría que son, bueno, pues un poco más o menos se mantienen en el tiempo, ¿no? Es decir, para población con diabetes tipo 1, pues en concreto en población infantil lo que se recomienda es que se muevan, ¿no? Que hagan ejercicio y que hagan pues todos los días al menos una hora de ejercicio, ¿no? Para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, lo que se recomienda como norma general, esto es una recomendación un poco clásica, es aquello de unos 150 minutos a la semana, ¿de acuerdo? Repartidos, combinados con ejercicios de resistencia, ¿no? Eso sí, intentando repartirlo a lo largo de la semana e intentar que no sean más de 2 días sin hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Esto sí que es algo a tener en cuenta, que para las personas que en este foro antes lo comentaban, pues puede ser útil, ¿no? Si no lo estuvieran haciendo. Y lo que por supuesto hay que hacer es evitar el sedentarismo, cosa que nos ha pasado hoy. Porque tenía pensado, digo, según el ritmo que vaya, igual les hago levantarse y damos una vuelta a la sala, porque efectivamente lo que no se recomienda es estar mucho tiempo sentados, ¿vale? Y luego lo que también es muy pertinente son los ejercicios de flexibilidad y equilibrio. El problema es luego esto, cómo lo llevamos a la práctica o cómo lo ponemos en marcha. Hay que decir que posiblemente lo ideal a la hora de hacer ejercicio físico es que se haga una evaluación previa, es decir, que se haga una historia, que se haga una anamnesis, una exploración física, incluso podría ser pertinente un electrocardiograma de reposo e incluso una prueba de esfuerzo. Esto es un poco como el ideal, pero al menos una exploración, el intentar identificar si hay complicaciones macrovasculares, porque en función de eso incluso se podría adaptar el ejercicio. Y luego quizá también puede ser pertinente planificarlo bien, es decir, qué tipo de ejercicio voy a hacer, por ejemplo, caminar y luego ejercicios de fuerza, cuántas veces lo voy a hacer a la semana, en qué momento, cuánto tiempo e incluso con qué intensidad. Lo que pasa que esto, bueno, pues se recomienda que se haga de forma progresiva, ¿no? Y por supuesto lo que es muy importante son los autocuidados relacionados con el ejercicio, ¿no? Ahí, pues bueno, hemos intentado un poco presentar los bloques más importantes. Lógicamente tengo que evaluar qué ocurre cuando voy a hacer ejercicio, tanto antes como durante como después. Si llevo tratamiento con insulina, pues incluso puede ser pertinente hacer ajustes, ¿no? También será importante aportar hidratos de carbono o suplementos para evitar la hipoglucemia si es necesario. Esto, lógicamente, hay que consensuarlo con el equipo de salud y, cómo no, además de la hidratación, tenemos que estar preparados para gestionar el bajón. Por si durante el ejercicio nos bajara el nivel de glucosa, lo que hablábamos antes, más de 70, pues habría que tomar hidratos de carbono de absorción rápida, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de esta página web que ya antes la he mostrado en algunas diapos, que se llama Diabetes a la Carta. Les invito a que la consulten porque es muy interesante, ¿no? Donde tienen, además de varios sistemas, entre ellos el método del plato, que también es muy útil para población con diabetes tipo 2, que seguro que lo habrán enseñado, ¿verdad?
Igual esto también se lo han enseñado ya, no lo sé, ¿eh? Ah, vale, vale. Bueno, pues en ese caso, que sepan que efectivamente, bueno, pues en la parte de ejercicio incluso plantean programas para orientar sobre cómo combinar ejercicios aeróbicos con ejercicios de incluso fuerza-resistencia. Además, vienen manteles también para hacer ejercicios de fuerza que, bueno, pues son muy interesantes. Y finalmente, con respecto a la medición de glucosa, bueno, pues para aquellas personas que en un momento determinado tengan que realizar la prueba de glucemia, clásicamente recomendamos un lavado de manos con agua y jabón antes de hacer la prueba, porque si hemos tocado un alimento dulce, como puede ser una fruta, por ejemplo, nos podría salir un valor más alto de lo que tenemos realmente en ese momento. No olvidaré el caso de una chica aquí en el ayuntamiento en una Nochevieja que se tomó las uvas, y hay personas que estamos acostumbradas a pelar la piel, o bueno, pues el caso es que parece que hubo una mayor manipulación. Llegó a casa y tenía 340 y pico. Bueno, no quiero faltar a la verdad, no me acuerdo del valor, pero era muy alto. Pues efectivamente en ese momento por los nervios puso insulina para corregir esa glucosa, y entonces le vino aquello de ostras, a ver si... Y se volvió a lavar las manos, repitió la prueba y estaba, no me acuerdo, pero era 100 poco, o sea que tampoco, con lo que, bueno, pues tuvo ahí una Nochevieja en la que hizo un extra posterior, pero bueno, es que, y es simplemente por esto, ¿no? Bueno, el tema es que puede ser útil el utilizar lógicamente un pinchador, el introducir una lanceta, bueno, pinchar en la zona lateral, y una vez que sale la muestra, pues situarla en la tira reactiva hasta que sale el resultado, ¿no? Hay diferentes dispositivos que bueno, pues son muy interesantes y han evolucionado, ¿no? Muchos de ellos, bueno, pues por ejemplo, algunos de ellos, por ejemplo, permiten la reaplicación de una gota en caso de que no hayamos puesto la muestra suficiente. Otros nos permiten detectar la acetona en sangre, que puede ser útil en algunas situaciones. Otros incorporan lo que se conoce como el calculador de bolo. Lo que antes hablaba de las bombas, es decir, el sistema es capaz de estimar la dosis de insulina según el nivel de glucosa que tengo y los hidratos de carbono que voy a tomar, ¿no? E incluso algunos se conectan con aplicaciones. En cuanto al número de controles que se recomiendan, pues es verdad que va a depender del tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Del tipo de tratamiento, teniendo en cuenta que esto, bueno, son unas recomendaciones clásicas de hace muchos años de cara a la monitorización de glucemia capilar, pero que, luego habría que individualizar en función de la situación, el tratamiento y consensuarlo, por supuesto, con su equipo de salud. Aquí vienen algunos ejemplos de lo que son perfiles orientativos, de cuándo se recomiendan hacer los controles. Y como les avanzaba al principio, también disponemos actualmente de lo que son sistemas que sirven para medir lo que es la glucosa intersticial, que es la alternativa a la prueba de glucemia capilar. Actualmente nuestra comunidad está financiado para población con diabetes tipo 1, pero de momento no lo está para diabetes tipo 2, aunque parece que sí que se va a financiar para supuestos concretos, en concreto en tratamiento con insulina, ¿no? Y como antes ya les mostraba en alguna diapositiva, la gran ventaja que tienen los sensores es que permiten medir la glucosa continuamente durante las 24 horas. Entonces no es una foto, lo que nos muestra es toda la película. Es decir, si esa persona, por ejemplo, se hubiera medido con el aparato de glucemia capilar antes, en este momento, habría visto esa glucosa. Si se hubiera hecho un nuevo control en el dedo a las 2 o 3 horas, habría visto ese nivel de glucosa y habría pensado que su nivel de glucosa estaba fantástico. Antes, después. El sensor lo que nos ofrece es esa información que no ha podido detectar esa persona si solo se hizo el control con el dedo aquí y aquí. ¿Me explico? Porque el control de glucosa capilar me muestra un dato, me muestra 130, nada más. Y el control que hago después me muestra 102, nada más. Mientras que el sensor me muestra lo que ha hecho la glucosa durante ese periodo de tiempo. Con lo que eso me ayuda a tomar mejores decisiones, porque a lo mejor aquí, que era una sobremesa, pues me he tomado algo que igual sube más la glucosa de lo que yo pensaba. Con un sensor lo puedo ver, mientras que con un aparato de glucemia capilar del dedo, eso a lo mejor me ha pasado por alto. No sé si me he explicado en esto. Y luego nos muestra una información mucho más completa, porque cuando se hace la lectura o se mira la pantalla de un sensor, no solo nos muestra la glucosa que tenemos en ese momento, sino que nos dice cómo ha estado en las últimas horas, y además con una flecha nos orienta de dónde viene la glucosa. Nos orienta cómo
está la glucosa, qué está haciendo la glucosa en los últimos 20 o 30 minutos. Si está subiendo, si está estable, si está bajando, o si sube muy rápido o si baja muy rápido. ¿De acuerdo? Esta información también nos la ofrece este sistema. En conclusión, pues posiblemente para la población con diabetes me quedaría un poco pues con las recomendaciones que hace la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, ¿no? Y habla de que bueno, pues los autocuidados deben estar centrados en 7 aspectos o áreas, podríamos decir. Por un lado, la importancia de la alimentación, lo que ya han visto en estas sesiones previas, y bueno, yo les he avanzado un poco con el tema de las raciones también. La importancia de fomentar o realizar ejercicio físico, porque además tiene un beneficio importante en el control glucémico, aparte de en otros factores de riesgo cardiovascular. El hecho de hacer ejercicio físico para población con diabetes tipo 2 también tiene sus beneficios para tipo 1, pero especialmente para tipo 2. La importancia de saber gestionar o manejar de forma adecuada el tratamiento farmacológico. La monitorización de la glucosa, el control de la glucosa para poder ver cómo nos afectan estos pilares y así poder ajustarlos mejor o que nuestro equipo de salud nos ayude a ajustarlo mejor. El saber gestionar bien los retos cotidianos, es decir, la resolución de problemas del día a día, lo que me voy encontrando cuando voy a salir a comer o cuando voy a hacer una excursión o cuando... ¿vale? La reducción de riesgos entendida como la gestión y prevención adecuada de la bajada y de la subida de glucosa, sobre todo cuando llevamos un tratamiento que nos puede llevar a hipoglucemia, a un bajón de glucosa, y desde luego que siempre intentar manejarnos con todo esto, bueno, pues con la actitud más positiva, con el enfoque más positivo posible, ¿no? Porque posiblemente la diabetes es el paradigma de tratamiento autoadministrado complejo, porque no es cuestión de me tomo una pastilla, a lo mejor, o retiro un determinado alimento de mi alimentación. En este caso estamos hablando de que hay que realizar autocuidados en diferentes áreas: alimentación, ejercicio, control de la glucosa, y lo cierto es que es una patología que no es fácil de llevar, ¿no? Pero pues a pesar de eso tenemos que intentar tener una actitud positiva de cara al manejo de la diabetes. Y dicho esto, bueno, pues espero que haya sido al menos un poco ilustrativo, orientativo, aunque es un poco lo que traía, ¿vale? Si tienen alguna duda o algo que se deja. Muy bien. Pues nada, gracias a ustedes por la presencia.